Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta plataforma virtual. Les saluda la hermana Nelly Rivera. Le damos un caluroso saludo de parte de nuestra Iglesia Bautista Vencedores en la Fe desde Davenport, Florida. Les invitamos a que alabes a Dios junto a nosotros desde tu hogar o el lugar en que te encuentres. Allí donde estás, te pido que escribas un comentario. Yo estoy adorando a Dios, para que nuestro pastor David Valentí vea a aquellos que se conectan en este culto virtual. También puedes escribir tu petición de oración y estaremos orando por ti. Vamos a comenzar con la oración de inicio para que el Señor hable en nuestras vidas. Así que le pido al hermano Carlitos que nos dirija en esta oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Señor, porque siempre estás aquí con nosotros, Señor. Señor, te damos las gracias porque en la Biblia dice que donde hay dos o más, Señor, ahí está tu presencia, Señor. Señor, no importa en el lugar que estemos, Señor, la adoración, Señor, tú siempre la escuchas, Señor, porque, Señor, nosotros vivimos para adorarte. Por eso te pido que hoy, Señor, seas tú bendiciendo el culto, Señor, y enseñándonos, abriéndonos los oídos, Señor, y que esta adoración llegue al cielo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Te invitamos que escuches la palabra de Dios en Salmo 91. Tendremos la lectura de la palabra por la hermanita Nelimar Santiago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Vamos a adorar a Dios por medio del cántico Ven, es tiempo de adorarle, por la familia Santiago. Es tiempo de adorar.
la oración de confesión de pecados con la familia Jesús y María. Padre amado, en este momento venimos delante de tu presencia para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Perdona, Padre amado, si te hemos fallado. Perdona si nos hemos apartado delante de tu presencia en algún momento. Perdona nuestra poca humildad. Perdona si durante el día no hemos apartado de ti. Perdona los pecados profundos de nuestro corazón, los conscientes y los inconscientes. Perdona la arrogancia del mundo ante esta problemática y situación que estamos viviendo. Perdona si nuestra fe en algún momento ha sido quebrantada. Estamos arrepentidos, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos para poder estar delante de ti. Guárdanos, protéjanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Continuamos adorando a Dios por medio del cántico Hermoso Nombre. Porque no hay otro nombre como el de Jesús. Inigualable es Él, poderoso es. Los cielos declaran
Tendremos la lectura de la palabra por la esposa del pastor, la hermana Debbie Tirado. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Como cada semana es un placer y una bendición estar con ustedes celebrando un culto virtual, porque como iglesia seguimos juntos, separados pero juntos. Quiero decirles que los amo mucho a todos y los extraño. Estoy loca por volver al templo y abrazarlos y besarlos a todos, a cada uno de ustedes. Así es que en esta mañana, pues el pasaje que nos vamos a deleitar en el mensaje de hoy es Lucas 24, del 36 al 49. Así dice la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros por medio de nuestro pastor David Valentín. Te pedimos que escuches y compartas este mensaje, pero antes vamos a tener la oración de iluminación. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más, Señor. Te pido, mi buen Dios, en esta mañana, que seas tú iluminando, Padre, a nuestro pastor, que seas tú, Señor, poniendo palabras, Señor, en su boca, para que seamos regandidos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos por este siervo que tú nos has prestado, Señor, para que sea enseñanza, Señor, a través de ti. Te damos gracias, Padre, por el día. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las tribulaciones, Señor, a pesar del momento que estemos pasando, Señor, sabemos que tú no nos sueltas, Señor. Sabemos que es cuando más tenemos que estar aferrados a ti, Señor, a tu palabra, a tu escritura, Señor, que es viva, Señor. Palabra viva que nos entregas, mi buen Dios. Gracias te doy, Señor, por este tu siervo, nuestro pastor. Úsalo, Señor, de manera especial, Señor, para todo aquel que en esta mañana no pueda escuchar y que necesite, Señor, de tu palabra. Que sea, Señor, glorificado tu nombre en todo momento y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por ser ese Padre reprendedor, pero también amoroso. Gracias, Padre, por tu amor infinito y misericordioso. Gracias, mi buen Dios. Todo esto te pido, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, me lo bendiga a todos en este domingo glorioso. Domingo en el calendario cristiano de que celebramos la ascensión, donde Jesús sube y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y a la misma vez culminar con esos 40 días donde Jesús, después de la resurrección,
se quedó visitando a sus discípulos, ¿verdad? Demostrando que él había vencido y que está vivo, y le explicaba todo lo que sucedió según la Escritura y la comisión que le asigna en este día para que vayan al mundo a predicar el Evangelio. Pues en la cena, en este pasaje que encontramos, que le invito a que busquen nuevamente en Lucas 24, del 36 al 53, que es para mí el preámbulo de la ascensión, de la subida de Jesús, ¿verdad?, a la diestra de Dios poderoso, y que vive ahí intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Pues este pasaje para Lucas es el preámbulo de ese momento. Y para mí, si algún título le pondría a este mensaje, sería preparándonos para la visitación del Señor, preparándonos para cuando Dios nos viene a visitar. Cuando uno lee el evento anterior de los discípulos en el camino de Emaús, y que obviamente la experiencia fue tan grande que Cristo lo acompañó en el camino, Cristo lo acompañó en la casa, y ellos salen de la casa a un culto, donde ese culto estaba ahí las mujeres que habían visto la visión. Se menciona que Simón lo había visto, y finalmente concluye con el testimonio de estos dos discípulos, que para mí, a los que habían escuchado el mensaje, lo refiero como matrimonio. Por lo tanto, hay un ambiente de celebración, cada persona dando testimonio de la visitación de Cristo, de la experiencia de esa visitación. Para mí, la primera vez que Cristo me visitó a mí fue el día que yo lo acepté como Salvador y Señor de mi vida. Y Él visitó mi vida, y desde ese día ha estado conmigo todos los días, ¿verdad? Porque Cristo llega para quedarse, no para irse, porque a lo mejor físicamente Él asciende, pero como es Dios, está en nosotros y en todo lugar por medio de la persona del Espíritu Santo. Muy bien. El pasaje es un preámbulo de la preparación de la visita. Esto me recuerda a mí esos videos que me encanta ver en YouTube, donde un soldado regresa a la casa, pero hace todo lo posible de esconderse, todo lo posible de esconderse, y llega de sorpresa. Especialmente las esposas, los niños, las madres empiezan a gritar, empiezan a hacer un show grande porque le llegó a aquella persona de su familia que estaba en el ejército. Pues imagínate que esto más o menos es la experiencia que van a tener en estos textos los apóstoles y los discípulos que estaban ahí, porque fue una visita inesperada. Y vamos a ver esto, cómo es que Cristo llega a nuestra vida cuando menos lo pensamos. El pasaje nos narra una cosa bien extraña, porque el texto bíblico, que es el 36, que dice que se le apareció en medio de ellos. Uno dice, pero cuando tú comparas la visita de Jesús en otros evangelios, por ejemplo, Juan, esa gente está lleno de miedo y están metidos en su casa todo cerrado. Pero aquí Lucas nos dice que hubo una celebración prácticamente, un culto de testimonios. Y
todo el mundo ahí estaba hablando de la resurrección de Cristo. Y yo veo ese, oye, contrario de los otros, hay aquí un ambiente festivo y de alegría. Y noté una cosa. Si tú te pasas hablando de Cristo, tarde o temprano, Él te va a visitar. Y aquí en este pasaje, en este culto, cuando están hablando cada uno de sus testimonios, porque la visitación de Jesús para mí en Lucas es cuando Dios llega a tu vida, te repara, te sana, te restaura, y tú das testimonio de esa visitación de Cristo por medio del Espíritu Santo a tu vida. Y como decían muchos en Puerto Rico, cuando yo estaba pastoreando, se metió Dios, se metió Dios. Una de las cosas hermosas cuando estamos hablando testimonio de cómo Dios nos hace y se libra y nos libra y nosotros celebramos y alabamos su nombre, que eso crea un ambiente de que una visitación manifestada se va a dar en tu casa o en tu iglesia o en tu vida. Sigue hablando de Cristo, dando testimonio, y tú verás como tarde o temprano. Y aquí la sorpresa es, yo no entiendo a esta gente, porque los primeros 3 versículos es la reacción del discípulo ante la visita. Si están hablando de Él, si hay otros que estaban allí que lo han visto, no esperarías tú pensar que lo más natural es que si estoy hablando de Él, que me fue a visitar, si tuve experiencia con Él, no sería que compartiendo esa experiencia de Él, del Cristo vivo, no te prepara para una nueva experiencia con el Cristo vivo. Por eso es que Cristo, el primero en este pasaje, se cuestiona esa reacción. Mira, dicen, y mientras ellos hablaban, lo dice claro, están hablando de esto, de los testimonios. Amén, Señor, tú lo viste, sí. Yo en el camino, sigue allí, acá. Están celebrando porque no estaba muerto. Se meten en medio. ¿Por qué? Porque tú estás siendo Cristo el tema central de tus conversaciones. Hermano, Jesús lo dijo, llama a mí y yo te responderé. Si Cristo es el tema de tus conversaciones diarias, ¿verdad? Y esto es mi pequeña crítica de la gente que alguna vez se van a la iglesia y lo menos que hacen es escuchar, se ponen a hablar cosas cuando debía estar ahí, porque Cristo está en medio nuestro. Y eso lo enseña el libro de Hebreos, de que Cristo adora con nosotros y nos llama hermano. Y por tanto, cuando estamos hablando de Jesús, mira quién se aparece. El que Cristo sea el centro de tu conversación provoca que Jesús se mete en el centro de tu vida. Y apareció ahí en el medio de ellos. Y lo primero que dijo es, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Dice, tranquilo, Bobby. Recibe la paz. Y la Biblia nos enseña que Jesús, según Isaías 9:6, tiene el título del Príncipe de la Paz. Y cuando Jesús estaba despidiendo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, Él les decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Sabemos que Cristo es el Príncipe de la Paz. Y una de las primeras cosas que sucede cuando Cristo nos visita, cuando Cristo llega a nuestra vida, una de las primeras cosas que nos da es esa paz. Una paz que menciona Pablo que sobreempuja todo entendimiento. Y ese lenguaje elaborado de Pablo para mí simplemente está diciendo una paz que yo no la entiendo, pero la tengo. ¿Cuántas veces yo no he presenciado la fortaleza del Señor en personas que han perdido un padre, madre, esposo, hasta un hijo? Donde uno piensa naturalmente que estuviesen destruidos. Pero yo he conocido gente que me dice, pastor,
yo debía estar aquí hecho pedazo, pero no la entiendo. Yo tengo una paz que no la entiendo. Y eso es así. Cuando Cristo llega a tu vida, una de las primeras cosas que Él nos comunica es la paz, tanto a nivel singular, personal, como colectiva, porque la frase que Él usa aquí es paz a vosotros. Señor, siempre, el Cristo de la visita, el Cristo de la resurrección, siempre quiere darnos paz. Y esa es la señal de Dios, donde Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por tanto, es una de las señales. Tú quieres saber si lo que tú sientes es de Dios o no. Pregúntate, ¿te da paz? Porque el autor del libro de Hebreos y primera de Pedro, ambos nos enseñan que debemos de buscar la paz y seguirla. Se nos enseña que es una de las señales de que Dios está ahí. Y si tú tienes paz, la Biblia dice, búscala y síguela. Y Jesús le dice, paz a vosotros. Entonces ellos se turbaron y se llenaron de miedo porque pensaba, hermano, aquí está una de las enseñanzas más grandes que yo conozco y puedo hablar de ella tanto bíblicamente como en la Biblia mía, en mi propia vida. Pensaba que veían un espíritu, o para que sepa, un fantasma. Ahora, primeramente, ellos dicen esto porque todavía tienen muchas supersticiones. Todavía esta gente, tú puedes estudiar muchos pasajes bíblicos, que las veces, especialmente aquellas donde Jesús está caminando sobre las aguas, y todo el mundo va en pánico porque ven un espíritu o un fantasma, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con las supersticiones. Mira, aún a este nivel los apóstoles todavía no creen estas cosas, ¿me entiendes? Obviamente esto de los espíritus no es otra cosa que los demonios, hermano. Que nadie les engañe con ni ancestros, eso, cosas que tú ves por ahí, mediums y otras cosas así. No, hermano, pues son demonios engañando. Ya sé. Pero ellos pensaban, el producto del terror en este pasaje y el producto del miedo están basados en la forma en que piensas. Hermano, eso es así. Uno ve una cosa, uno piensa una cosa, uno luego siente la cosa, ¿verdad? Y muchas veces el estado de temor y miedo que nosotros experimentamos tiene que ver mucho de las cosas como las pensamos. Y es interesante que aún las cosas del Señor tú las puedes confundir. Tú las puedes confundir por la manera en que tú piensas. Imagínate, esta gente que toda la vida han caminado con Jesucristo, conocen a Cristo, por lo menos los últimos 3 años y medio, y en este momento ve esa manifestación y no ven a Cristo, ven un espíritu. Hermano, muchas veces la forma en que tú ves las cosas luego van a determinar las cosas que vas a sentir después. Por tanto, hay cosas que la Biblia nos enseña como, por nada estéis afanosos, por nada. Y médicamente ya han demostrado que el mucho afán no es bueno, saludable para nosotros. Medicamentos. Pero esta gente pensando, pánico, es un espíritu, ¿me entiendes? En esa época ya Lucas está peleando con los gnósticos, donde los gnósticos decían que Cristo no podía ser humano porque la carne es corrupción. Por tanto, todas las visiones que tenemos de Cristo tienen que ser espíritus, ¿verdad? La cosa, él dice, tú vas a ver porque después el lenguaje bastante interesante de parte de Jesús cuando ve este problema. Hermano, si nosotros queremos la visitación de Cristo, queremos ser levantados en este día, tenemos que empezar a cambiar la forma en que uno
interpreta las cosas. ¿Me entiendes? Porque sea nuevo no significa que sea malo. Porque ellos están asustados, ellos nunca habían experimentado esto en su vida. Por lo menos en este grupito en particular. Muchas veces, hermano, es porque no es lo acostumbrado, no significa que no debemos darle una oportunidad a las cosas. Hermano, por tanto, es bien importante cómo tú ves las cosas. Hay gente que han dicho, bueno, yo lo llamo como lo veo. Sí, pero el hecho es que lo ve, no significa que lo que tú estás llamando sea exactamente eso. Siempre uno le da el lugar a la duda. Y aquí ellos entraron en una turbación, en un miedo, porque vieron una cosa, la interpretaron de esta manera, entonces se pregunta por qué están así. Bueno, si tu pensamiento es malo, esto va a crear cosas negativas en tu propia vida. Muy bien. Entonces, el versículo 38, le viene y le dice a ellos, ¿por qué estás turbado? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? ¿Verdad? O sea, a esta altura, todavía tú estás bregando con eso. A esta altura, en esta altura. O sea, que esto es una manera de Jesús reaccionar ante la reacción que ellos le están dando a él, que es la segunda parte. La primera parte, Lucas me dice, mira, vemos la reacción que tienen los discípulos a la visitación de Cristo. Ahora, vamos a ver ahora la reacción que Cristo tiene cuando los visita. La primera reacción es, ¿por qué tú dejas eso entrar en tu corazón? Mira, hermano, tenemos que tener un filtro, especialmente en momentos de dificultad. O yo lo voy a pensar totalmente que es malo, o yo decido pensar que lo mejor de Dios está para mi vida. Muchas veces las aceptaciones de situaciones difíciles va a determinarlo cómo tú lo ves. Y Jesús lo dijo, si tu ojo ve tinieblas es porque todo cuerpo está en tinieblas. Pero si tu ojo ve luz, en este momento las tinieblas estaban en estos muchachos, en estos discípulos del Señor, ¿verdad? Que no podían apreciar o ver, ¿verdad? ¿Será este? ¿Es serio? ¿Es Cristo? ¿O esto es del Señor? Tremenda pregunta, ¿verdad? Señal. 1, la paz, recibe la paz. 2, cambia la forma que tú estás viendo las cosas. 3, a cambiar la forma que tú ves, cambia la forma en que tú sientes. Y 4, no permite que nada negativo llegue a tu corazón. Yo inclusive, si es negativo, lo rechazo. Mi Dios es un Dios de paz y no de confusión. Todo aquello que trae confusión, no lo recibo. Yo recibo lo que da paz. Y esto es importante, hermano, porque con todas personas, muchos hermanos buenos, y da consejería con buenas intenciones, pero muchas veces no es la mejor de ellas. Yo aconsejo que si va a recibir consejo, vaya a recibir consejo de una persona adiestrada en esa área. En esa área. Hay muchos consejeros, pero no significa que todo el que aconseja es sabio o correcto. Por tanto, fíltrate en ese filtro, porque si tú todo lo estás viendo mal, hermano, te va a dar ansiedad, te va a dar 20,000 cosas. Y entonces, lo peor de esto es sentirse mal. O sea, de nuevo, si yo tengo la capacidad de cambiar mi forma de sentir para mi forma de pensar, pues debo hacerlo. Porque Proverbios nos enseña, lo que el hombre piensa de sí mismo, eso es. Por tanto, Jesús le está diciendo, mira, porque tú estás permitiendo esto. Tú sabes, yo, lo que me da duda, ni lo saludo. A mí Dios me tiene que dar paz. Y si alguien me obliga a tomar una decisión, ¿verdad? Y yo no tengo paz, pero esa persona me está obligando a tomarla, pero la contestación es no.
Porque yo no voy a hacer nada, ni tú tampoco, si Dios a ti no te da paz, ¿verdad? Por tanto, esta es la reacción y Jesús dice, muchacho, porque tú estás pensando aquí. Primero, yo estoy aquí. Y si estoy aquí, ya sabes que vas a tener la victoria. Entonces Jesús, ante este aparente escepticismo, o sea que no están dudando. Mientras estaban hablando de él, están dudando. Y entonces él, dice el texto bíblico, los invita. En el versículo 40 y 39 le dice, vente, echa para acá, y un mandamiento. Ven acá. Mira, ven, estas son mis manos. Y le enseñó los pies, y estos pies. Y dice, yo mismo soy, tócalo. En Juan se lo dijo a Tomás, meta tu mano aquí y aquí. Pero aquí Jesús le dice, mira, toca, palpea, es la palabra, ¿verdad? Para que tú sepas. Y tocaron, y dice, y ve. Esa palabra es piensa. La palabra aquí, que la idea de esta palabra es mira las evidencias. Hay un libro que es muy viejo, pero que yo lo recomiendo, es de Joseph McDowell. Evidencia se titula, evidencia que exigen un veredicto. Y Jesús le está dando las evidencias. Mira lo que dice, toca aquí. Mira que soy de carne y de huesos. Y diciendo esto, como veis que yo tengo. ¿Ok? Esto es fabuloso porque aquí Lucas está hablando de la encarnación. Cristo Dios descendió del cielo y tomó forma de hombre. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo, creo que es 12 al 18, esa área, donde dice, Juan dice, y el verbo se hizo carne. ¿Okay? Dios se encarnó. Y en la figura de Jesús, en Cristo, yo veo todo lo que Dios es. Y además veo todo lo que yo debo ser como hombre. Y Jesús estaba ahí. Y luego le mostró los pies y las manos. Y es interesante que Lucas no menciona heridas. A mí me fascinó eso. ¿Por qué? Que Juan sí le enseñó las heridas, pero aquí no dice, no le tiene que tocar heridas. O no hay mención de heridas. Sino aquí está mi mano y aquí está mi pie. Y es interesante que hay un retrato bien lindo y es de Jesucristo sentado y el nene coge la mano de Cristo que tiene la herida y el nene lo está mirando y le pregunta a Jesucristo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y Lucas presenta a Cristo con manos, sin heridas. Porque para el griego, yo no tengo que poner todos los detalles. Para el griego, el decir, mira mis manos y mis pies, es suficiente para decir, mira las heridas que tiene mi mano. Mira las heridas que tiene de mi pie. Y algunas veces, hermano, yo creo mucho que el buen entendedor, pocas palabras bastas. Algunas veces Dios no nos da todas las cosas para que nosotros nos pongamos a pensar, para que usemos esto. Por tanto, aunque no menciona heridas, para el buen entendedor, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Mira,
siguen funcionando. ¿Por qué? Porque esta gente en este momento necesitaban evidencias tangibles. Y mira la importancia de la humanidad de Jesús. Es la única parte que se conecta directamente con nosotros, donde yo me puedo identificar con Jesús, con Dios. Porque le toco y dice, tiene carne como yo. Lo toco y dice, igual que yo. Lo toco cuando tengo heridas. Lo toco cuando estoy triste. Lo toco cuando estoy en escasez. Lo toco cuando estoy solo o sola, abandonada. La resurrección ahora de Cristo en medio de mi pueblo no es solo que tú me tocas, pero yo te autorizo. Tócame. Tócame. Tengo manos. Me puedo extender hacia ti. Tengo pie. Puedo llegar a donde tú estás. Toca. Que no, esto no es un sueño. Esto no es un fantasma. Yo soy el Cristo que la muerte no pudo contra mí. Y hay veces que Cristo se tiene que revelar así, de esa manera a nosotros. Porque la gente piensa que hay que predicar el Evangelio. Amén, 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 y eso es cierto. Pero la mejor manera de predicar al Señor es a través de tu propia humanidad. Hermanos, nos olvidamos que al ser cristiano, la virtud más grande que Dios nos puede dar, es que Dios se humanizó. Dios se humanizó. Se hizo uno de nosotros. Y nosotros, a seguir a Cristo también, nos humanizamos ante las necesidades del pobre, del limitado, del inmigrante, del enfermo, especialmente los que estamos viviendo esta realidad del coronavirus. Por tanto, lo que más revela la realidad de Cristo es nuestra humanidad, la humanidad de Cristo. Mientras más humano eres, más como Cristo te pareces. Por tanto, dice, toca aquí, toca aquí, toca aquí. Y ellos, lo extraordinario de este pasaje bíblico, otra parte, es que todavía a este nivel, tenerlo ahí, tocarlo, el pasaje dice en el versículo 41 que a causa del asombro todavía no creía. ¿What? Pero, déjame pensar esto bien. La mayoría de ellos allí caminaron con Cristo por lo menos 3 años y medio. Segundo, varios de ellos ya estaban teniendo experiencia con el Cristo resucitado. Y 3, Cristo estando ahí mismo todavía no lo creen. Dios mío. Entonces algunos se quejan, algunos cristianos se quejan. ¿Dónde está Dios? Dios siempre está ahí. ¿Dónde estás tú? Porque mira este grupo con toda la evidencia y a esta altura teniendo a Cristo en la frente, todavía no creen. Tú sabes, aquí por lo menos Lucas lo pone suave porque por el gozo.
tú sabes, por gozo, y todavía no creían. A lo mejor estaban, esto no puede ser, esto es increíble, es que esto no puede ser. Como sucede muchas veces con nosotros. Cuántos milagros increíbles ha hecho Dios en medio nuestro y todavía estamos, es que no puede ser, es que no puede ser. Esto es suerte, esto es suerte. Esto es chiripa. No. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, lo van a ver en todo, en todo. Yo continuamente, desde lo más pequeño hasta lo mayor, veo a Dios. Jesús me dice, ni una jota ni un tilde pasará de esta ley. Por tanto, Dios se revela también en los pequeños detalles, como los testimonios grandes. Si nosotros pudiéramos enfocarnos a purificar nuestros corazones y empezar a ver a Dios, mira, lo vamos hasta ver hasta en las cosas terribles que suceden en nuestra vida. Vamos a ver, mira, como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, lo que tú no entiendes ahora, lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Esperanza cristiana. Y hay veces que no entendemos la cosa porque las cosas que estamos viendo vienen consigo con un voltaje tan grande, especialmente el dolor, que no hay manera de uno, no hay respuesta que puede traer consolación. Lo que tiene que ver ahí es apoyo, fortaleza, comprensión, el tacto, aunque en estos días no podemos tocarnos, pero podemos tocarnos a través de la oración. Es una llamada telefónica, una intervención especial. No tiene que ser mucho, solamente ese tacto. Esta parte de nuestra humanidad en Cristo que sale y toca, ¿verdad? Pero digo, wow, cuán ¿verdad? Difícil es que con todo lo que Jesús hace, todavía no llega al lugar donde Cristo quiere, que crea en Él. Crea en Él. Pídele a Dios que te abra los ojos para que tú puedas ver a Dios. Dios está más envuelto en tu vida de lo que tú piensas. La cosa es que tú no lo ves. Eso me recuerda el caso de Eliseo y su siervo, cuando el siervo entró en pánico y vio los ejércitos del enemigo. Y le dijo a Eliseo, mira, ¿qué pasa? Tú no tienes miedo. Y al profeta de Dios estaba tranquilo, porque él estaba viendo otras cosas diferentes que lo que su siervo estaba viendo. Y vuelvo a lo mismo, dependiendo como tú ves las cosas, va a depender el estado de ánimo que tú vas a tener. Y Eliseo, el profeta se vira y le dice a Dios, Dios, abre los ojos a mi siervo para que vea lo que yo estoy viendo. Es la mejor manera de compartir una visión, orando los unos a los otros. Y dice el texto bíblico, que vio, sus ojos fueron abiertos y se percató que mayor eran las personas que estaban con ellos que los que estaban en contra. Siempre en el ministerio va a ser esa misma realidad. Eso es la realidad. Siempre va a haber más al lado tuyo que lo que está en contra. Una hermana en Puerto Rico, muchos años atrás, me dijo una cosa que me pareció excelente. Me dijo, pastor, yo y Cristo hacemos la mayoría. Porque ella me está diciendo, yo tengo el cielo detrás de mí. Yo lo tengo, tú lo tienes. Son más los que están con nosotros que los que están en contra. Por eso es que Juan escribe en la primera carta precisamente eso, ¿verdad? Sobre que mayor es aquel que está en nosotros que está en el mundo. Por tanto, este aspecto de carnal, de tocar,
de palpar es lo que hace Cristo aún más real de que simple lo que ves, ¿verdad? Pero lo que ves va a determinar, ¿verdad?, tu reacción. ¿Qué interpretación tú le vas a dar? Por lo tanto, todavía a esta altura, enseñándole la marca, hablándole, dejando que lo tocaran, a esta altura todavía, no creen. Entonces le dio un golpe de gracia. Él le dice, tiene aquí algo de comer. Que me encanta Cristo. Cristo fue acusado como el hombre. Y es interesante que el Juan, por alguna manera, tiene una inclinación de que las evidencias que más convencen son aquellos elementos asociados con cena. Cuando yo estaba cogiendo un curso de traumatología donde estamos trabajando con traumas comunitarias, ¿verdad? Lo que se llama el diffusing. Uno se reúne en una mesa con un grupo de personas que son sobrevivientes de un desastre o cualquier cosa difícil. Está el traumatólogo, está el psicólogo y otra persona. El psicólogo corre todo. Pero una de las cosas que uno hace después de que hacemos este tipo de diffusing es que inmediatamente después nos invita a una mesa. Y no comían comida dulce, pero había comidita allí con que tú puedes comer, y a comer hay un elemento de alivio que viene en el comer. Aquí en este pasaje bíblico Jesús dice, espérate, te voy a dar evidencia que yo no soy un fantasma o un producto de tu imaginación, como dicen algunos de la crítica alta, no muy cristianos. No, yo no soy producto, porque en aquella época los espíritus no podían tocar, no tenían elementos físicos, y menos se creían que comían, no comían. Entonces Jesús dice, pues dame de comer, ¿verdad? Es el golpe de gracia, dame de comer. Y cuando yo estaba pensando en esto, me recordaba del evento en el capítulo 19 de Génesis, cuando llegaron los 3 ángeles o las 3 personas y se pararon y comieron en la casa de Abraham. Y de los 3, 2 se fueron a Sodoma y Gomorra para ver si vale la pena salvarlos o no. Pero el pasaje es bien claro, Jehová se quedó con Abraham. Y aquí vemos como otra escena, casi una epifanía, una manifestación bien linda, donde Jesús ahora está en casa de Pedro. Están allí reunidos y está Dios volviendo a hablar con sus seguidores, donde va a introducir, ¿verdad?, las siguientes decisiones que va a tomar él con su gente. Y comieron, como esos ángeles comieron, el Señor comió allí. No era nada nuevo para él también volver después de la resurrección a comer, dándole énfasis que yo soy real. Y dos, siempre en el comer hay un símbolo de pacto. Por eso es que yo y tú participamos de la cena del Señor. Eso es un simbolismo de una gran verdad. Y aquí dice, dame de comer. Inclusive antes en Puerto Rico, la señal, ¿verdad?, entre comillas, era, si tú estabas enfermo, a ti se quitaba el apetito. Pero si tú comías, todavía estabas saludable. Esa es la mentalidad de la gente de campo. Pero seguía también esa mentalidad en tiempos de Jesús. Si yo como, no puedo ser espíritu.
pero Jesús es el hombre resucitado, el segundo Adán, ¿verdad? La esperanza viva. Y Él es uno de nosotros. Por eso es que el autor de Hebreo le fascina la humanidad de Cristo, porque Él concluye, como fue humano, chicos, seguro que nos va a entender. Y va a comprender, y va a interceder por nosotros, porque sabe lo que es ser humano y sigue siendo humano. Cuando tú escribes en la carta, cuando Pablo escribe en la carta a Timoteo y dice, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y añade, hombre. ¿Sabe? Y en el cielo sigue siendo hombre. Y por la eternidad. ¿Verdad? Pero con su cuerpo glorificado, que un día tú y yo lo vamos a tener. Por tanto, comió. Y es interesante que en las cuestiones asociadas con la mesa trae alivio, y en Lucas la gente empieza a ver a Cristo y ven a entender a Cristo. Y el pasaje bíblico dice que le dieron un pescado asado, y en otra versión también le añaden miel. Ambos son símbolos que la iglesia representa. La miel es representación de la palabra, ¿verdad? Puede verlo en Salmo 19, ¿verdad? Lo puede leer. La ley de Jehová es pura, y al final concluye, es más dulce que la ley y la que destila del panal. La palabra de Cristo van a ser dulces porque traen bendición a nuestra vida. Y el mismo apóstol Juan, cuando están hablando de esto, el pasaje dice que Dios le dio un libro y se lo comió, ¿verdad? Y dice que va a ser dulce al paladar y amargo en el estómago. O sea, que el mensaje de la palabra de Dios es dulce y trae bendición, pero a veces es fuerte y trae corrección. Por tanto, y el pescado, es interesante que este pescado asado, interesante, no menciona pan, pero un pescado asado. La palabra que se usa en el griego ahí para pescado es una de las primeras y más antiguas símbolos del cristianismo. Era del pescado, y el pescado, un tipo de pescado que no le voy a mencionar el nombre porque no lo va a entender, pero que las letras eran 5 letras, de las cuales componía el nombre de este pecado. Decían, cada letra representaban esto: Jesús, el Cristo, Dios Hijo Salvador. Por tanto, este mismo pescado que se le está dando a él para comer no es otra cosa que aquello que revela la figura de Jesucristo. Entonces, todo hermosas cosas de las cuales él participa y come, como nosotros, ¿verdad? De toda la salvación, de bendición de Cristo, es quien es, que está en la figura del pecado, y todo lo que su palabra trae a nuestra vida, que está simbolizado con la miel. Muy bien, y entonces después que come, mira, interesante, después que come, es que Jesús empieza a explicar las cosas. Por lo tanto, ya hemos visto la reacción de los discípulos ante la visita inesperada de Cristo. Entonces, vino la reacción de Cristo a la reacción que ellos tuvieron a Él. Y ahora aquí está la explicación de esta reacción. Y en el pasaje dice, y le digo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que tenía que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo primero que esto le da madura todavía. Yo estaba contigo 3 años y medio.
los testimonios de todas las mujeres que estaban allí, que me vieron la visión, la de Pedro, los que estaban en camino, ¿verdad? Y encima esto, lo que yo te vengo diciendo. ¿Sabes? Que esta gente estaba reque preparada de parte de Jesús para que su reacción fuera de otra manera. Pero Cristo quería en este momento enfatizar la íntima relación que existe entre las Sagradas Escrituras y la figura de Jesucristo. Aquí otra vez, como hizo con los primeros dos en el camino de Emaús, allí, le explicó la Escritura en el camino, y aquí, en esta casa, vuelve a mencionar la relación de la Escritura. Y él le dice dos cosas. Yo le vengo diciendo esto. ¿Ok? Hermano, Dios no te declarará inocente de aquellas cosas que ya te ha revelado. Dios te va a demandar de cómo Él ha hablado en tu vida. Porque todo lo que Dios nos revela es con propósito. Y el fin de todo lo revelado en la Escritura a nuestra vida por Dios era para que lo vivamos. No es suficiente que entendamos, sino que ese entendimiento nos lleve a la vivencialidad. Y Cristo quiere que todos estos vivan como Él vivió. Por tanto, mira, esto es cumplimiento. Y a mí me encanta la frase que usa Lucas. Lucas dice, esto tenía que cumplirse. Que eso me revela que Lucas, como muchos de nosotros, tenemos una perspectiva bíblica de la vida. Nosotros somos lo que creemos que la palabra de Dios es la que guía la historia. Que guía la historia. Por eso Jesús le está diciendo, esto se cumplió porque esto fue profetizado y Dios siempre va a cumplir con su palabra. Dios no va a dejar ninguna palabra, ni una jota, ni un tilde pasar de esta ley. Por tanto, Él vuelve a reclamar responsabilidad, sobre todo nosotros, a escuchar, ¿verdad? Y es peor pecar a sabiendas que pecar sin tener pleno conocimiento del asunto. Y aquí Jesús dice, mira, tiene que cumplirse, se tiene que cumplir. ¿Cuál fue la última promesa que Dios te dio? ¿Cuándo fue que Dios te dijo, esto va a hacer? Créele. Muchas veces las cosas se tardan según nuestra opinión, según nuestra humanidad. Pero Dios nunca llega tarde. Esa fue la acusación que le hicieron la Marta y María cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Verdad? Porque ya pasaron 4 días y dice que ya el cuerpo apestaba. Pero ese pasaje siempre llega y nos dice que Dios nunca llega tarde. Llega en el momento preciso, porque Dios hace todo perfecto en su tiempo. En su tiempo. Y aquí dice, esto se tiene que cumplir. Tenía que cumplirse. Y se cumplió en mi persona. Para que tú y yo vivamos una vida que sabemos que tenemos un destino, que tenemos un propósito. Dios tiene un plan ya trazado para ti y para mí. Tu vida y mi vida no es pura coincidencia. Tú no fuiste un error, ni un horror, porque yo he escuchado palabras increíbles de padres y madres contra sus propios hijos. No, hay un propósito. Y de la misma manera Jesús dijo, esto tenías que cumplirlo porque esto lo dijo Dios y lo que Dios dice tiene que salir. Por lo tanto, también hay promesas para ti y hay un propósito de Dios. Y eso se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Se acabó. Y para todo aquel que cree, salvo.
hay cielo para ti. Y aquí en este pasaje bíblico, y dice, tenía que cumplirse todo lo que estaba dicho por la ley de Moisés, por los profetas y por los escritos. Esta era la Biblia del Antiguo Testamento de ellos, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, por la Biblia que tenían, que era solo el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito ahí va a salir. Todo va a salir. Y todo eso habla de Él. Por eso es que en Juan, en un diálogo, o más una discusión, entre los fariseos, le dice Jesús que la Escritura, hablando de la Escritura, le dice a los fariseos, a vosotros os parece que en ella está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, testimonio más poderoso que tenemos de Cristo es las Sagradas Escrituras. Es importante que tú sepas tu Biblia, porque para Cristo se revela a los creyentes a través de la palabra del Señor, de las Santas Escrituras. Y si tú vas a decidir algo en tu vida, tú tienes que tener el segundo criterio, no solo tener la paz, tener la información que lo que eso tú tienes o te están diciendo o vas a tomar decisiones, tiene que ser bíblico, tiene que ser basado por la palabra de Dios. Inclusive, yo te exhorto que no aceptes nada que no pase por el filtro de la palabra. Porque si Cristo está usando las profecías para afirmar su persona, entonces esas profecías y esos escritos tienen validez sagrada. Son revelatorias porque Jesús lo usa como argumento para que crea en su persona. Y por eso tú y yo y nosotros bautistas en esto no titubeamos, somos bíblicos. Todo tiene que pasar. Y Jesús es el primero que dice, tenía que cumplirse todo lo que se habló de mí ahí en la Sagrada Escritura. Y se cumplió. Y hay otros pasajes que están por cumplirse. Cristo está a la vuelta, alabanza en el Señor. Y aquí hay algo interesante, después que él les da un resumen ¿verdad?, de lo que dice la Biblia sobre su figura. El narrador menciona algo extraordinario. Dice en el versículo 45, entonces le abrió el entendimiento para que entendiera las Escrituras. Cuando yo veo esto obviamente es un griego que escribe esto. Y si yo traduciera esto sencillo, el versículo 45 diría, y entonces le abrió la mente. ¿Verdad? Hizo una apertura, dice la palabra, dice que como abrió, de la misma manera que Dios abrió el mar rojo y pudieron pasar. Esta palabra se utiliza para que como que está abriendo la mente. Y tenemos que tener, hermano, una mente abierta para entender el mover de Dios. 2, y se le abrió la mente para que entendiera la Escritura. Y esta palabra, entendiera en la Escritura, era saber ponerle palabras. La idea es saber ponerle la palabra, como diciéndole, yo te voy a abrir la cabeza, ¿verdad?, de tu mente, para que más adelante pudieras poner en palabra lo que la Sagrada Escritura enseña. Obviamente, ¿por qué? Porque Cristo lo está preparando para las predicaciones. Y si tú no tienes una sana base bíblica, hermano, tienes un problema. Tienes un problema. Sencillamente porque nosotros no nos predicamos nosotros mismos. Predicamos a Cristo y este crucificado. Le abrió el entendimiento
Y habló de dos temas que en este momento no están muy claros, pero ya aquí en Lucas, que son los dos evidencias grandes. Primero, todo lo que el profeta iba a sufrir, o el Señor iba a sufrir, que era Isaías 53 y Salmo 22, que esto está claro. Pero también la palabra resurrección, que también estaba profetizada en Oseas capítulo 6, versículo 2, donde al tercer día le dará vida, ¿verdad? Y el Salmo 16, donde David dice, y no permitirá que su siervo vea corrupción. Eso es lo que quiere decir, es, él no permitirá que el cuerpo del siervo se descompone, se corrompa. O sea, el proceso de necrosis, ¿verdad? Cuando el cuerpo se endurece y se infla. Había pasajes bíblicos donde decía, no, eso no iba a suceder con el Mesías. Por tanto, él enseña que todo lo que él ha pasado es un cumplimiento, y se cumplió mi sufrimiento y también mi victoria en los Antiguos Testamentos. Entonces, aquí es, después que él explica la reacción, entonces él comisiona. Y esa comisión se ve en el versículo 47. Y le dice que se predicará en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados a toda la gente, comenzando desde Jerusalén. Es interesante que el evangelio de Lucas completamente es un evangelio universal. Tú vas a predicar el perdón de los pecados, el arrepentimiento, que es la condición que me toca a mí. No puedo recibir perdón si no me arrepiento. Y para arrepentirse, el Espíritu Santo tiene que ponerte convicción de que están mal. Nadie que se arregle toma decisiones para arreglarse si no está claro que necesita arreglo. No hay forma. Yo tengo que arrepentimiento. La palabra griega significa literalmente ponerme de acuerdo con. O sea que la palabra confesión y arrepentimiento son palabras de ponerme de acuerdo con y cambiar la forma en que yo estoy pensando. Eso es lo que significa. Voy por este camino, arrepentimiento. Sí. ¿Qué significa? Que ya no voy a caminar por este camino, voy a caminar por el camino, la verdad y la vida. No me digas que eres arrepentido y todavía estás en este camino. Cuando tú estás arrepentido, tú cambias de estilo de vida, tú cambias de camino, tú cambias de vida. Porque es eso. Y el perdón de los pecados. Damos gracias a Dios por el perdón. Gracias a Cristo, eso es lo más grande que ha hecho. Perdonar nuestros pecados. Y predicar a todo el mundo. La razón de una iglesia, hermano, no es, y se lo digo a toda la iglesia, no es actividades. Eso está lindo, precioso, seguro. Parte de la comunión. Y como dice la palabra americana, the fellowship. Pero la razón de ser es proclamar el evangelio de Jesucristo a los perdidos. Se acabó. En algunas iglesias somos muy herméticas, nos volvemos muy tipo burbuja, cuando el Señor inclusive le dice a ellos en el libro de los Hechos, comenzando en Jerusalén, luego en Judas, luego Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. La razón de ser de una iglesia, no un club social, aunque hay mucha socialización que es de bendición de Dios, es salir y salvar lo que se había perdido. Dios nos manda a ir a las calles, a los montes, a buscar los mancos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los desdichados, y invítalos a la fiesta.
Este evangelio no es oculto. Pablo dice en Corintios, si este evangelio se oculta para los que se están perdiendo. No para nosotros porque no hemos aceptado, pero si no predicamos la palabra de Dios, el evangelio precioso de Jesucristo a la gente, si lo ocultamos, si no lo hacemos. Una buena pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo fue la última vez que tú traíste a alguien a los pies de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se convirtió en tu iglesia? Son cosas que tenemos que preguntarnos, porque Cristo nos mandó a predicar este evangelio a todo el mundo. También nos dice que nos hizo testigos. Y en este pasaje ellos están viendo todo esto. Están viendo a Cristo resucitado, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa: tú no puedes hablar de Él si tú no lo has experimentado en tu vida. Tú no puedes hablar de Cristo si tú no lo has experimentado en su vida. Y que ese evangelio no es otra cosa que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en la mía. Eso es lo que más impacta a la gente. Mira, yo estudio teología, mira, yo conozco el idioma bíblico, yo conozco una cosa, pero lo que impacta a la gente, lo que toca a la gente en el corazón, es cuando tú le compartes tu testimonio y cómo Cristo te salvó de esto, te salvó de aquello, de esto y esto. Porque la fe nuestra es viva. Cuando tú te sientas y hay un culto de testimonio y tú no puedes dar un testimonio porque tú piensas que no tienes que decir, yo diría, tiene mucho que decir, pero no lo estás viendo. Que Dios abre tu entendimiento, abre el espacio para que tú veas la mano de Dios todo el tiempo. Y de eso tú le compartes a la gente. Y de eso ellos se convierten. Y finalmente hay una promesa. Una promesa que Dios iba a enviarnos al Espíritu Santo y nos va a investir de poder. Hermano, que eso es el 31 de mayo. Hoy estamos celebrando la ascensión. Y esto tiene dos partes. Pero aquí dice, hay una promesa. Una promesa de poder, de ser investido. Me encanta cómo terminan esta porción, porque dice, viene poder, lo tuyo viene, el poder viene. Tú a lo mejor estás cansado, enfermo, fatigado. Quiero decirte que Isaías dice, y Él le da fuerza al que tiene ninguno. Cero, está en cero. Mira, hay una promesa. Que el poder va a venir sobre tu vida. Va a venir. Y hay tanto y tanto testimonio de gente que puedan dar fe cómo Dios lo levantó. Cómo esas personas fueron ascendidas. Fueron levantadas desde el pozo cenagoso y fue levantado y Dios lo puso sobre la roca. Cómo Dios una y otra vez nos levanta. Porque hay un poder que está asignado a todos nosotros como sus hijos. El poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que dirige la iglesia, es el soberano de la iglesia, el que ministra a la iglesia, el que guía a toda verdad. Por tanto, este periodo de la preparación en Lucas para la ascensión de Jesús implica, número uno, que mientras tú hablas de Él, Él se va a aparecer en tu vida. Número dos, que Dios es fiel siempre con lo que Él ha prometido. Y tres, Dios te va a investir de poder. Por tanto, espera esa visita. Y quiero concluir que esta visita se dio en la casa de Pedro, según la tradición. En la casa de Pedro. Tú y yo estamos metidos en nuestra casa, pero eso no impide que Cristo no pueda venir.
y puede ascender, puede levantarte de la situación que estás viviendo, puede levantar un familiar tuyo. Para el próximo domingo voy a mencionar más de este Cristo que asciende y lleva con él la cautividad también. Damos gracias a Dios que este domingo ya algo ascendió, que es que ahora las prohibiciones de adorar en la iglesia han sido quitadas y que ahora vamos a comenzar a regresar al templo cuando cada iglesia así lo decide y tenga cuidado apropiado para hacerlo. Y en esto tengo que citar al presidente cuando dice: en este momento nosotros necesitamos no menos gente que nos oren, sino más gente orando. Hermano, en este día donde celebramos el levantamiento, el ascenso de Cristo al cielo, a estar a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, pidamos a Dios, Señor, que tu presencia y tu poder también me levanten por encima de la situación que estoy viviendo con coronavirus. Dame tu paz. Señor, dame control sobre los pensamientos que me pueden turbar. Señor, que esté metido siempre en las sagradas palabras tuyas, Señor amado. Y que no me olvide que el propósito de mi propia salvación es hablar de la salvación a otra persona. Que este día de ascensión, Señor, te bendiga y te guarde. Bye bye. Cuando
poderoso de Dios. Damos gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión y a todos los que se conectaron junto a nosotros. Dios les bendiga y les guarde, y pasamos con el pastor para la bendición pastoral. Vamos a orar, hermanos, confiando que Cristo nos levantará de cualquier situación que estemos pasando en este momento. Porque ascensión no es otra cosa que levantamiento. Permite a Cristo visitarte, entrar en tu vida, en tu casa, y vea cómo Dios te levanta. De la misma manera que levantó a su Hijo. Por eso déjame echarle la bendición. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los guarde y los bendiga siempre. Amén. A Dios el Padre,